Hola, buenos días, ¿cómo están? En un momento más iniciamos, son las 7:02, 7:05 arrancamos, ¿sale? Bien, buenos días a todos, veo que estamos 24 en la sesión, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. buenos Bien, días. gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, Bueno. gracias, buenos días, pero ya escuché a alguien más. Ya por ahí terminando varios pendientes que tenía, el día de ayer logré desahogar bastante, entonces pues ya vamos cerrando semestre en, en este caso pues acá en las materias. Y fíjense como que no me acomodo yo al- a las clases cuatrimestrales, estas están medias raras, entonces se me junta final de semestre allá con entregas de mitad de cuatrimestre en otro lugar, entonces está medio extraño y se carga como que todo, pero ahí vamos. Entonces, para el día de hoy vamos a realizar un ejercicio. ¿Sale? Vamos a ver si le alcanzamos a realizar. Vamos a tener una parte teórica y la otra parte va a ser el ejercicio. Espero yo que sí, si alcancemos. Entonces, pues vamos a comenzar. El ejercicio que tenemos para el día de hoy está muy sencillo, es muy básico. Es en cuanto a una ANOVA de un solo factor. Los ANOVAs de un solo factor pues son muy rápidos. Lo único que hay que ir analizando es el procedimiento que se haga bien y que le vayan entendiendo ustedes.
Muy bien. Aquí está, aquí está. Entonces vamos a iniciar. Y una vez que iniciemos, vamos a ver, es que no quiere compartir pantalla aquí Teams. Está como que dice ya vámonos a vacaciones. Ya dice ya hay que dejar de trabajar. Si no me da la opción. Ese no es este. A ver, creo que ya. ¿Ya les aparece la presentación? Ya, profe. Ya. Ok, si recuerdan, nos quedamos en esta explicación ahí media feita que les di con estos garabatos. Entonces vamos a empezar aquí. La parte de ANOVA, en donde se encuentra de un estudio o análisis estadístico. Los análisis estadísticos se dividen en dos, ¿sale? En dos tipos. Esos dos tipos es, ahí es el puntero, aquí está, es observacionales y experimentales. Los observacionales básicamente son cuando nosotros tenemos un fenómeno y vemos qué es lo que pasa por medio de la observación. Es decir, un ejemplo podría ser una inspección de una muestra. Estamos realizando un muestreo de un cierto producto o de un cierto servicio. Ustedes en este caso pues más relacionados a productos. Imagínense que inspeccionan una pieza de acero, una pieza que tiene algún tipo de compuesto de material o de polímeros. Entonces ese sería un estudio estadístico observacional. Ven, registran y están obteniendo datos. Y el siguiente paso o el siguiente tipo de estudio es cuando ya entramos a un tipo de estudio experimental. Ese tipo de estudio experimental es cuando realicemos pues una cierta cantidad de ensayos que son controlados pero tienen un objetivo, ¿sale? Es decir, un experimento controlado. ¿Qué tipo de experimentos controlados ya han visto ahí en materiales que se les vengan a la mente? Yo tengo por ahí al menos unos dos, pero no sé si ya los lleven o ya los vieron o en algún tipo de práctica o ya están por ahí. Uno puede ser resistencia de materiales, ¿vale? El desgaste o una prueba de desgaste. Otra puede ser una prueba de penetrometría, es decir, eh, la rigidez y la consistencia de algún material. Otro puede ser la prueba de dureza. Ya los han visto, vamos a ver, Ana Alonso, ya los han visto, qué tipo de experimentos han hecho ya en su carrera con materiales. Ana Alonso, ¿nos escucha? Sí, ¿sí me escucho yo? Sí, ya ahora sí. ¿Qué pasó, maestro? Es que como que mi audífono falló un poquito. ok. ¿Cuáles tipos de pruebas o estudios experimentales han visto ya en su carrera? Acabo de mencionarles tres. Pues para mí sería como la prueba Sharpie, el de es como un péndulo. Ujú. Y se deja caer en una probeta y es para ver la resistencia de los materiales. Para mí sería así como uno de esos. Correcto, justamente lo que les acabo de decir. Una parte para resistencia de materiales. En el caso que usted menciona es como un péndulo, ¿no? Y en la parte de abajo tiene un martillo. Se le hace una probeta que está en un soporte y se deja caer y se va viendo la resistencia. Si es esa, ¿no? La prueba Sharpie. Ahorita se me viene, si es algo así. Según lo que recuerdo, igual si estoy mal, me corrigen. Esa puede ser una para medir la resistencia de los materiales. Frida, Noemí, ¿cuál sería otra? Puede ser una prueba de tracción también. Prueba de tracción también puede ser. En este caso, pues nuestra prueba de tracción ya es un poquito, se utiliza un tipo de maquinaria pues ya más avanzada, un equipo de laboratorio un poquito más avanzado, ¿no? Pero también puede aplicar. Bien, muchas gracias.
Juana Zulema, ¿qué otro tipo de prueba ha realizado o han realizado en su carrera que sea experimental, estadístico experimental? Juana Zulema, ¿nos escucha? Creo que Juana Zulema no. Sí, profesor. Ahí está ya. Pues casi nosotros, bueno, no hemos hecho este tipo de experimentos, como vamos, bueno, en tercer semestre apenas. No, aparte de, por ejemplo, de la de Sharp y la de tracción, ¿han hecho alguna práctica de laboratorio o alguna que les suene por ahí o que usted recuerde? O inclusive hasta de prepa, han visto algunas en la parte de física. Mm. ¿No? Parece que no, ya creo que ahí tiene problemas con su audio. ¿Cuáles pueden ser? Algunos otros. Cuando tenemos tipos de ensayos destructivos y no destructivos, es decir, pruebas o experimentos destructivos y no destructivos. En este caso, la mayoría de los de resistencias de materiales y también los de dureza, pues son destructivos. Es decir, la probeta o la muestra que se saca se va a desechar, ya no se vuelve a utilizar. En los ensayos no destructivos es cuando se les mide ciertos aspectos que no alteran la integración del producto y se puede regresar a la línea. Los destructivos pues puede ser algunas que presenten algún cizallamiento, alguna tracción, por ejemplo, como lo comentaba Frida ahorita, también la parte de alguna compresión, la parte de impacto, dureza, también la parte de fatiga, se me viene a la mente cuál otro, resistencia a los choques, etcétera. Y la parte de ensayos no destructivos pues puede ser líquidos penetrantes, puede ser rayo X, puede ser velocidad, resonancia, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos, pero todos pueden ser experimentales. Y ahora bien, dentro de ese tipo de diseños de experimentos, o dentro de esta parte es donde nos vamos a ubicar nosotros, en la parte de experimental. Y dentro de esta parte experimental vamos a encontrar algunos elementos claves, que es lo que ustedes están investigando. El diseño completamente aleatorizado, el diseño de bloques aleatorizado y el experimento factorial, ¿sale? ¿Qué es lo que hacemos en estos? En el primero, diseño completamente aleatorizado, buscamos una forma o una combinación en la cual mezclemos los factores de una forma aleatoria para saber la respuesta que va a tener en Y. Nada más que aquí vamos a ver una cosa que se llama de principio tratamientos. Esos tratamientos son muy relacionados a lo que son nuestros factores. Solamente que cuando hablemos de un diseño completamente aleatorizado de tratamientos, estaremos hablando de un solo factor. Le llamaremos factor A o también le podemos llamar X1. Y de ahí, cuando nosotros empecemos a meter más variables, le llamaremos en este caso un diseño de bloques aleatorizado. Es decir, tendremos tratamientos y también tendremos bloques. ¿Qué es esto? Bloques y tratamientos. Es decir, tendremos un factor A y tendremos un factor B. A en tratamientos, B en bloques. Y entonces, aquí ya tendríamos un modelo algo así. Miren, les voy a hacer como una tablita. Aquí en la parte de la izquierda. Cuando hablamos de tratamiento solamente, hagan de cuenta que tenemos nuestra tabla, aquí está. Ahí está. Y en la parte superior tenemos nuestro factor. Le voy a poner aquí factor A. Y los niveles del factor A. Le voy a poner menos, un más o menos y un más, ¿no? Y entonces aquí tenemos una cantidad de datos de acuerdo a lo que se fue observando. ¿Vale? Podemos tener n cantidad de datos. Y cuando hablamos de un diseño de bloques aleatorizado,
hacemos referencia a que ya no solamente va a estar ahí el factor A, sino que también va a estar el factor B. Entonces tendremos aquí, voy a hacer esta tabla, algo así. Y, no, mentira, aquí me pasé. Estas se van. Nos quedaría algo así. Esto se los comento para que vayan buscándolo en sus trabajos, para que no se vayan a atrasar con eso. Aquí tendríamos al factor A, aquí tendríamos al factor B. Aquí tendríamos los niveles de B, por ejemplo, el nivel más, el más o menos, o el medio y el nivel menos. Y aquí tendríamos entonces más o menos y menos de A. Y los datos estarían acá, ¿sale? Aquí, bueno, me quedó mal la estructuración, pero la idea es esta, ¿no? Que vamos a tener a A y vamos a tener a B. Y el experimento factorial. El experimento factorial es diferente. Aquí ya no hacemos como cuadritos así, sino en este determinamos o vamos a retomar una fórmula que por ahí ustedes conocieron en la unidad número 1, me parece, la K a la N, ¿sale? El número de formas en las que puede suceder un evento y el número de ensayos que vamos a realizar, ¿sale? Entonces, este experimento nos dice ya cuánta cantidad de datos vamos a tener que hacer y cómo vamos a tener que obtener esos datos, ¿vale? Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a abordar con ustedes. Tratamientos, bloques y experimento factorial, que realmente aquí el experimento factorial es solamente una introducción, no vamos a alcanzar a hacer ejercicios de esos. Ahora, para la parte de estos 3, cualquiera de estos 3, la idea es llegar a generar una ANOVA. ¿Qué es una ANOVA? ANOVA es un análisis de varianza, solamente pues por sus siglas en inglés, ¿no? Analysis of Variance. ¿Esto qué significa? El análisis de esta medida de dispersión, que si Rodolfo Camacho me recuerda, Rodolfo, no es Camacho, ya me ando confundiendo de grupo, tengo otro Rodolfo Camacho en otro grupo. Rodolfo, ¿nos escucha? Sí, profe, sí lo escucho. Bien. ¿Qué es varianza? ¿Qué recuerda? ¿Cuál era la definición de varianza? Era la dispersión de los datos, ¿no? Dispersión de los datos y cómo se calculaba la varianza. Le ayudo, sigma cuadrado es igual a ¿qué? Ahí no me acuerdo, profe. Ok, ¿quién le ayuda? Si quiere lo reviso. Sí, revise, a ver si alguien nos dice antes, si no, ya usted me dice. ¿Cómo se calculaba sigma cuadrada? Si no recuerdo mal, era X menos X, sí, Ajá. menos X media entre N menos 1. Entre esa Pero es la... no recuerdo si el numerador iba al cuadrado. El numerador al cuadrado, las diferencias al cuadrado. Ajá. Ok, dejamos así. Y esta partecita de acá abajo, estoy poniendo la población. N-1 está bien cuando es la muestral, ¿eh? Eso nada más para aclarar. Ahorita como estoy usando Oiga, sigma... profe, pero Sí. esa es sin raíz, ¿no? O sea, es sin raíz la fórmula, ¿no? Así la tengo yo. Sí, ahí les puse varianza, iba a partir de sigma. Entonces, ya no lo puedo hacer para atrás. Voy a poner este aquí. Voy a dejar este aquí. Ahí está. Y sigma es la raíz de estas sumatorias. Las sumatorias de cada x y menos x media al cuadrado dividido entre n. ¿Sale? El n-1 es cuando tenemos la muestral, ¿sale? Que son con las S. Ahorita pues yo la puse con sigma, poblacionales. Ahí está. Ya borré esa que no era. Le batallo mucho con este mouse, como que ya anda fallando. Entonces, ¿qué era la varianza? Era una medida de dispersión que nos decía qué tanto se alejaban nuestros datos con respecto a una medida de tendencia central, en este caso la media, elevados al cuadrado divididos entre el número de datos.
Cuando sacábamos sigma solamente, desviación estándar, la raíz de eso hacía que esta medida estuviera en las unidades de nuestros datos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un análisis más exhaustivo de esta dispersión de datos. ¿A partir de qué medio? Pues algunas técnicas para probar hipótesis. Entonces, si ustedes creyeron que la unidad 4 la habíamos dejado atrás, no. Aquí se vuelve a utilizar pruebas de hipótesis, pero nada más que aquí se hace en cuanto a igualdad de dos medias. Esa igualdad de dos medias sería entonces H0, en este caso es igual a que la media del conjunto A es igual a la media del conjunto B. Vamos a tener algunos conjuntos. Más adelante lo vamos a ver. Y se utiliza ya no la prueba Z ni la prueba T. Recuerdan que nosotros veíamos esas dos pruebas en lo que era pruebas de hipótesis. Ahora vamos a utilizar la prueba F de Fisher para estudiar el estadístico de prueba de ANOVA. Recuerden, para la distribución normal, el estadístico que utilizábamos era Z. También dentro de distribución normal teníamos otro estadístico que era el estadístico T, ¿sale? Ese estadístico T, pues era por lo general cuando utilizábamos menos a 30 datos. Y el Z es cuando utilizábamos mayor a 30 datos o teníamos cierto tipo de datos acá y cierto tipo de datos acá. Ahora para estas pruebas utilizamos F de Fisher. Cambia un poquito. Hay tablas, sí, también hay tablas en el libro de Anderson. Pero con ustedes ya lo vamos a hacer directo en la computadora. Tengo una plantilla muy básica, casi no la utilizamos porque pues ya los hacemos los análisis directos, pero creo que les puede funcionar. Estas ANOVAs, a manera de introducción, ¿qué es lo que vamos a realizar? O esos análisis de varianza, ¿qué es lo que vemos? La igualdad de más de dos medias, ¿sale? Es decir, vamos a ver la diferencia que existe entre distintas varianzas de las poblaciones. Si ustedes recuerdan, en las pruebas de hipótesis que hacíamos anteriormente, era básicamente si la, voy a poner aquí H0, si la media era igual, diferente, menor igual, mayor igual a cierto valor X, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar si la varianza de una población es igual o diferente a otra, ¿vale? Entonces no vamos a analizar tantos o todos los casos como lo hicimos en la unidad 4, sino que solamente vamos a hacer eso de cuántos o cuál es la diferencia, ¿no?, que existe. El ANOVA también se usa para analizar los datos obtenidos mediante un estudio observacional. Entonces, si lo hablamos en pasos, estamos en un estudio observacional. De ahí pasamos a la toma de muestra. Y de la toma de muestra empezamos a hacer el estudio experimental. Y después del estudio experimental hacemos lo que es nuestro ANOVA. No sé en serio por qué está fallando aquí como mi mouse. Lo siento muy raro. Pero bueno. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para calcular o encontrar este ANOVA? Vamos a utilizar lo que son las sumas de cuadrados. Esas sumas de cuadrados, pues recuerden, son las diferencias de los datos con sus medias correspondientes. Vamos a calcular en este caso 4. La suma total de cuadrados, que esta es de ley, para todos lo vamos a calcular. Si estamos hablando solamente de un factor o tratamiento, será suma de cuadrados de los tratamientos, o también se le conoce como suma de cuadrados de A. Vamos a calcular la suma de cuadrados de los bloques, BL, o suma de cuadrados de B. Y la suma de cuadrados, última, la del error, ¿sale? La suma de estas tres nos debe de dar la suma total de cuadrados, ¿vale? Suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B y la suma de cuadrados del error. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? Profe, ahorita Sí. podría regresar tantito la diapositiva pasada, por fin. Sí, ahí está. Gracias. Bien. Sí, me dicen cuando la cambie, ¿sale?
Listo. ¿Listo? Ok. ¿Esta también la puedo pasar o todavía les hace falta un poquito? Permítame poquitito. Dale. Listo, gracias. ¿Listo? Ok. Algunos ejemplos de la aplicación de ANOVAs. Imaginemos, por ejemplo, estamos en una empresa en el área o en el departamento de compras. Y el gerente dice, ¿sabes qué? Pues yo necesito, imagínense que estamos en mejor vamos a cambiar el ejemplo. Estamos en una ensambladora de coches. ¿Vale? Entonces mi producto final va a ser, ahí van los carritos como de cuando estaba en primaria. Ahí está. Y ese coche pues necesita 4 llantas, ¿no? Más la de repuesto, 5 llantas. Entonces para eso, pues para armar y tener ya el coche ensamblado final, el departamento de compras, lo voy a poner aquí compras, tiene que darles esas llantas al departamento de producción. Entonces compras tiene lo que se le llama un catálogo de proveedores. Ese catálogo de proveedores pues tiene una lista o un listado de personas a las que les puede comprar porque cumplen ciertos requerimientos de la empresa. ¿Vale? Tiene al proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3 y así sucesivamente para cada una de las cosas que va a ocupar para el ensamble del coche. Entonces compra todo, ¿sale? Resulta ser que el proveedor 2, proveedor 3 y proveedor 4 son los proveedores de llantas, ¿sale? Estos 3 son proveedores de llantas. Entonces él dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero comprar los neumáticos especificando una cierta duración, que la vida media de los, ahí está, como un palito, ahí está, que la vida media de los neumáticos sea pues mayor a 50,000 kilómetros, ¿sale? Esa quiero que sea la condición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar así como tal directamente, pues no se podría, ¿no? Te van a decir, sí, los míos duran todos 50,000. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Comprar ciertos neumáticos de los proveedores para sacar o obtener un análisis de varianza. Entonces, calculo por medio de un experimento, en este caso sería de desgaste, las llantas, veo el desgaste promedio del proveedor 2, del proveedor 3, del proveedor 4, hago un análisis de varianza para saber qué tan diferentes son las medias, es decir, aquí ya estaríamos haciendo lo que se comentó en la diapositiva pasada. Déjenme ponérselos aquí. Ver si la media de la duración de las llantas del proveedor A, es decir, la media del proveedor 2, vamos a ponerle con números mejor. Si la media de duración de las llantas del proveedor 2, en este caso, es igual a ¿cuánto? Vamos a ponerle aquí un ejemplo, ¿no? Es igual a, pregunta nada más así. ¿Es igual a cuánto? Esto sería H0. ¿Sale? H0. Le digo que ya mi mouse anda fallando. Y queremos determinar si esa media es igual, ya una vez que calculamos las de los demás proveedores, si es igual a la de ellos, es decir, la media del proveedor 2 va a ser igual a la media del proveedor 3 o va a ser igual a la media del proveedor 4. Y nuestra hipótesis alterna, o hipótesis H1, sería entonces que al menos una de esas medias es diferente. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con nuestro análisis de varianza? Saber cuál es la media que es diferente y cuáles son las mejores medias. Es decir, a cuál de los 3 proveedores me convendría comprarle. Lo mismo va a ser en la parte de abajo. Un gerente de producción le interesa saber si diferentes procesos productivos tienen el mismo rendimiento o existen diferentes entre ellos. Ahora imagínense que no es una ensambladora de un coche. Ahora resulta ser que, voy a dejar esto de aquí, que estos que tengo acá anotados en la parte izquierda no son proveedores de autos, sino son tipos de procesos, ¿sale? Tipos de procesos productivos, es decir, cómo realizar un proceso. Entonces yo voy a medir ahora no la resistencia o la duración de llantas, sino voy a medir la productividad de esos procesos y voy a determinar si tienen una igual productividad
Si tuvieran una igual productividad, pues diría, ¿sabes qué? El que quieras implementar. Pero si no tienen una misma productividad, entonces ahí yo puedo decidir cuál es el que tiene una mejor productividad y seleccionarlo. Otro ejemplo, un gerente de mercadotecnia quiere saber si la productividad de visita de sus vendedores es la misma o no. Entonces ya no estaría analizando como tal, sí productividad, pero productividad en términos de ventas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas ventas o la media de las ventas de cada uno de mis vendedores? Y el último, dice un analista financiero, desea saber si el margen de operación de diversas empresas es el mismo o diferente. Ahora estamos en función de margen de operación, que pues sería la utilidad de operación menos todos los costos de operación, eso me da mi margen de operación. ¿Sale? Entonces, ese margen de operación pues vamos a determinar en cuál empresa pues sería el mejor, ¿no? Entonces es para comparar cuáles son los mejores o si existe diferencia entre los resultados de algunas empresas. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas que tengan? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? ¿Señales de vida? Procesando, profe. ¿Procesando? Ok. Profe, hay algo que como que quise entender hace rato, pero ahorita la verdad ya no me quedó muy claro. Ajá. ¿Las ¿Cuál pruebas parte? de hipótesis que vamos a hacer van a ser de 2 colas? ¿O eso Realmente es... ¿Cómo? también depende del ejercicio? Se pueden entender que serían como 2 colas, pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si ustedes recuerdan en las pruebas de hipótesis, para retomarlo así como lo habíamos visto, y que entiendan la diferencia de esas pruebas a las que vamos a hacer ahora, voy a borrar esto de aquí. Teníamos un solo valor. Es que eso se entiende un poquito más con forma de diagrama, de hecho, qué bueno que lo pregunto. En la anterior, o en el tipo de pruebas de hipótesis anteriores, si ustedes recuerdan, teníamos una media, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que determinábamos? En una prueba en una prueba de hipótesis de 2 colas, veíamos dónde caía la media muestral, si en la zona de no rechazo o en las zonas de rechazo, es decir, los extremos. Entonces comparábamos un estadístico contra un parámetro en este caso, o veíamos dónde se ubicaba el estadístico en el parámetro que se nos estaba dando. Ahora estas pruebas de hipótesis va a cambiar un poco. Si te fijas o si se fijan aquí, las pruebas de hipótesis que teníamos antes era H0 y en este caso la media es igual a determinado valor. Ahora no estamos analizando, no estamos comparando el valor contra la media. Ahora estamos analizando medias. Quiere decir que nuestras pruebas de hipótesis van a ser de la siguiente forma. Y ya no me ocupo ahí. Vamos a comparar la media de A, esta sería A, contra la media de B. Ya no es tanto como que sean de 2 colas o una cola o cola izquierda, cola derecha, sino que ya estas pruebas de hipótesis son para analizar la diferencia entre las medias de 2 conjuntos de datos, es decir, esta diferencia que estoy marcando aquí. Entonces, no es como que sea de 2 colas, ya estas pruebas de hipótesis ya no las vamos a abordar, ni que sea una prueba de unilateral, izquierda o derecha, sino son pruebas para medir la diferencia entre las medias de 2 poblaciones. ¿Vale? No sé si ya queda claro o queda un poquito más claro. Ya no vamos a identificar si son de 2 colas, una cola, sino son para revisar qué tan desfasadas están con respecto a sus medias y cuál es la diferencia con respecto a un valor objetivo que nosotros tengamos. Entonces nuestras gráficas pasan de esto a una gráfica con todas las medias, es decir, con todos, en este caso me faltaría otra curva y ya por acá arriba, y esa sería la curva de 3. Esta, por ejemplo, la de acá abajo podría ser la del proveedor 2, la del proveedor 3 y la del proveedor 4. Y veo qué tan diferentes son sus medias. No sé si queda un poquito más claro de cómo es. Sí, ya me doy más idea.
¿Sí? Gracias. De todos modos, ahorita en los ejercicios yo creo que va a quedar un poquito más claro. ¿Qué tienen que tener en consideración? Miren, aquí está. Se comparan 2 o más medias, ¿sale? Las pruebas de hipótesis ya no se llevan en zonas de rechazo, zonas de aceptación, sino que se llevan midiendo diferencias entre las varianzas de las poblaciones. Justamente esta grafiquita que les hice acá. Ya no vemos zonas de rechazo, no rechazo, sino vemos diferencias entre las medias. Se utilizan las sumas de cuadrados y que son básicamente pues, la diferencia de los datos y sus medias. También calcularemos lo que será la varianza muestral. Recuerden, S cuadrada, que es la sumatoria de cada dato X, XY, ahí me faltó la Y, menos su media al cuadrado, dividido entre N menos 1. La suma de cuadrados totales, esta es la total, es cada dato menos su media al cuadrado. Y meteremos un concepto nuevo. Este concepto es un poco difícil de comprender, sobre todo porque para necesitamos entender un poquito más de estadística. Realmente los grados de libertad, para que se entienda un poco mejor, los podemos entender como el juego que nosotros podemos tener en la parte de desarrollar el diseño experimental, ¿sale? En forma, y eso se los voy a leer, tengo aquí una definición, esta definición la saqué de Minitab. Si les funciona también adelante, y se las voy a leer tal cual, ¿sale? Para que les quede más claro, si la quieren anotar o si la quieren por ahí conservar. Son la cantidad de información suministrada por los datos que usted puede gastar, es decir, como la holgura que yo tengo para estimar los valores de la población desconocidos. Hagan de cuenta, yo quiero conocer cierta información, ¿sale? Esa información está guardada en esta caja. Pero entonces me dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres conocer o encontrar o estimar los valores que hay en esta caja, tienes que suministrar información, ¿vale? Entonces yo aquí tengo información. Esa información tiene un máximo del total de información que yo tengo. Imaginemos lo que está así, más o menos así. Toda mi información es esta, todo el cuadrado grande. Pero entonces te dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo proporcionar toda la información porque desconozco mucho de ella. Esta partecita pudiera ser la que yo medio desconozco. Entonces los grados de libertad es la cantidad de información de la total que yo puedo aportar para conocer los valores que va a tener en este caso los parámetros de la población, es decir, mu y sigma, ¿sale? Y con esos valores, ya una vez que a mí me permitan, digamos, abrir esta caja y conocer y estimar estos valores, estos me van a ayudar a determinar la variabilidad de lo que son esas estimaciones o de esa información, variabilidad. ¿Sale? En este caso, este valor de los grados de libertad, pues se determina a partir de la cantidad de datos o información que yo tengo. N son las cantidades, o NT son la cantidad total que yo tengo de datos. Los grados de libertad será una diferencia de esos números de datos y de la cantidad de de la cantidad de factores que esté analizando en mi estudio. Les digo, es un concepto un tanto complicado, pero lo podemos ver así, como la cantidad de información que yo estoy dispuesto a suministrar para poder obtener los parámetros y hacer su estudio de variabilidad. ¿Sale? No sé si queda un poquito claro, si no queda un poquito claro. Realmente, les digo, el concepto es complicado, es complejo, hay que ponernos a estudiar o a leer mucho de esto. Les recomiendo que busquen más información de qué es los grados de libertad. De manera sencilla es así, la información o la cantidad de información que yo estoy dispuesto a brindar para poder obtener los parámetros estadísticos y poderles hacer un estudio de variabilidad
para poder determinar la diferencia de las medias, ¿vale? Así ya hablándolo corridito, pues se entiende un poquito más, creo yo. Entonces, no sé si alguien no entendió o le costó trabajo, coméntenme y les vuelvo a explicar. O trato de explicarles de otra forma. La verdad a mí no me quedó muy claro, profe. ¿No? Ok. De cuenta. Voy a cambiar la explicación de esta de aquí. Imagínese que usted tiene ¿cuánto dinero más o menos le dan o tiene a la semana? O si trabaja, ¿cuánto dinero más o menos gana a la semana? Un aproximado, ¿eh? No quiero aquí que nos diga cuánto. Se puede prestar otra cosa. Un ejemplo así muy, muy vago. ¿Le parece 100 pesos? Así nada más, para ejemplificar. Órale. ¿Vale? 100 pesos, ahí está. Entonces usted tiene 100 pesos en total. Pero usted desea comprar, ¿qué es lo que se quiere comprar? Vamos a suponer un libro de 100 pesos. El libro cuesta, en este caso, 100, ¿sale? Sus 100 pesos. Y ese libro lo ocupa para hacer una tarea que ese hijo de su qué horror del profe de estadística me dejó, ¿no? Entonces aquí está la tarea. Pues ocupo ese libro para hacer la tarea de estadística. Pero ¿qué pasa? Si usted gasta los 100 pesos en el libro, pues no va a tener nada para toda la semana, ¿no? Se va a quedar ahora así como dicen, pues sin nada. Se va a quedar ahora así, pues nada más con el libro y ya no va a poder comprar comida, no va a poder comprar por ahí algún artículo de uso personal que necesite o pagar algunos servicios, ¿no? Entonces, los grados de libertad es del total de cantidad de datos o información que usted tiene, en este caso, del total de dinero que usted tiene, ¿cuánto está dispuesto a dar para ese libro? Es decir, pues puede decir, ¿sabes qué? Pues yo en función de lo que tengo ahorita y los gastos, nada más puedo dar 80 pesos de información. Y entonces le dice el de la librería, ok, pues mira, está bien, dame los 80 y los otros 20 te los dejo como a crédito. Supongamos nada más que pues en términos de dinero pues sí se tiene que pagar. En la parte de acá de información pues esto ya se lo puede perdonar. O puede decir el de la librería, ¿sabes qué? Pues hay una promoción. Si me lo pagas de contado, te hago un 20% de descuento, por lo tanto te queda el libro en 80, te hago el descuento de los 20 pesos que faltan. Entonces te dice, bueno, entonces te lo pago así y entonces ese libro ya de 100 pesos pues, te va a costar 80 pesos, ¿no? 80. Entonces, esto fue la cantidad que tú pudiste aportar para obtener el libro sin que te afecte a ti en los cálculos, o en este caso sin que te afecte en pasar la semana. Ya vas a tener al menos 20 pesos para comprar algunas comida, algunas cosas que necesites. Y con esos 80 pesos compraste el libro, pudiste hacer la tarea de estadística y con esa tarea de estadística pudiste llegar a una evaluación, a un porcentaje de evaluación, es decir, ya te lo calificó el profe, un porcentaje de evaluación, y ya pudiste saber si pasaste o no pasaste la materia. ¿Vale? Es lo mismo los grados de libertad. Una parte de los datos o de la información que tú tienes, la cual estás dispuesta a dar para encontrar una estimación de la media, de la varianza poblacional, lo cual te ayude a hacer el análisis de medias en tu prueba de hipótesis H0 y HA a partir de las medias de las poblaciones. Lo voy a poner nada más así para ejemplificar. Igual a otra media y desigual a otra media. Y con esto tú llegues a un resultado de variabilidad. No sé si ya quedó un poquito más claro con ese ejemplo. Sí, profe, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Lo que yo estoy dispuesto a dar para conocer esos parámetros y poder hacer mi estudio. Así de forma un poquito más sencilla. Tenemos varios tipos de varianza. Ya con esto voy a cerrar. Tendremos
Análisis de varianza de un solo factor, es decir, tendremos solamente una X o una varianza con A. Análisis de varianza de dos factores, A y B, factor A y factor B. Si regreso al ejemplo de las enchiladas suizas, aquí pudiera ser el tipo de tortilla solamente, y acá ya metemos el tipo de tortilla y el espesor de la salsa. Análisis de dos factores con interacción, es decir, A más B, y en nuestro modelo matemático metemos A por B. ¿Sale? Acá solamente es A más B, cómo afectan en Y. Acá es A cómo afecta en Y. Y acá es A más B más la interacción de A y B, cómo afecta en Y. Y así nos podemos ir, ¿eh? ¿Sale? No necesariamente pueden ser solamente dos. Podemos tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los factores que ustedes quieran. Y podemos ir agregando estas interacciones a nuestro modelo. Cuando lo veamos en Minitab del ejemplo, van a ver que es muy sencillo agregar estas interacciones. Y lo que les comentaba hace una sesión, iniciamos con muchos factores, pocos niveles, y en la segunda vuelta, pocos factores, muchos niveles. ¿Vale? El ejemplo, imagínense que ahora mi factor, o lo que yo quiero controlar en la parte de las enchiladas, es la temperatura a la cual las voy a cocinar. Estos serían los factores. Los tratamientos se les podría considerar como niveles también. ¿A qué se refiere? En cuáles son las formas en las que se va a presentar la temperatura. En este caso, pues yo puedo ponerlas a 180 en el horno, a 200 grados, 220 grados o 245 grados. Nada más que aquí pues ya después influye la variable tiempo, ¿no? Entonces, eso es un factor, lo que yo voy a medir, los tratamientos o niveles, las formas en las que se puede presentar o puedo yo hacer uso de ese factor. Unidad experimental, cada uno de los sujetos, animal, corrida. Bueno, ya animal no, ¿verdad? Ya la parte experimental ya no debe hacerse con animal, así viene en el libro. Más de una vez, déjenme corregirlo. Descartar, lo copié tal cual del libro y pues aquí estamos en contra de que se hagan pruebas con personas, ¿no? Animales. Personas, esta es más bien como persona de estudio, no crean que hacer pruebas con personas. Hay animales, la verdad no sé por qué estaba ahí, pero para que no se malinterprete eso. Y la parte de personas es, por ejemplo, cuando una persona hace algún tipo de muestra, ¿sale? O algún tipo de corrida que se realice, o también corrida no de animales, ¿verdad? O de toros, sino yo lanzar un dado sería una corrida. Lanzar otro dado sería otra corrida. A los que se les pone a prueba, ¿sale? Inclusive, pues pudiera ir aquí la parte de materiales, ¿no? Inclusive puede ser materiales, ahí está. Y la variable de respuesta, pues será el resultado de esa unidad experimental, ¿vale? Hasta aquí dejaremos el día de hoy. Si no hay dudas o preguntas, nos veríamos el día de mañana. Ya estamos por terminar. Las últimas diapositivas son muy rápidas. Son ya en cuanto a nada más la parte del ejemplo, la solución del ejemplo y listo. Entonces yo creo que entre mañana y pasado terminamos, ya para que se preparen para realizar sus entregas. Terminando esta parte de ANOVAs, les voy a dar chance de las sesiones que faltan para que terminen sus trabajos y no lo sientan como tarea, sino que dediquen la hora de la sesión a trabajar. Si no hay dudas o preguntas, entonces, nos vemos el día de mañana. Tengan excelente tarde y nos vemos, ¿sale? Hasta luego. Que esté bien, Nos gracias. vemos, profe. Gracias, Gracias, profe, buen día. Gracias, nos Gracias. vemos.